Muy bien, pues vamos a comenzar a trabajar con las funciones. Vamos a practicar cómo crear las funciones. Tema 6, programación de funciones, y empezaremos con la definición de funciones. La definición de una función básica es muy sencilla. Únicamente tenemos que escribir def, el nombre de la función. Por ejemplo, vamos a hacer una función que escriba un mensaje por pantalla, le voy a llamar saludar. Cerramos con un paréntesis, dos puntos, y ya aquí estamos en el bloque de código de la función, donde escribiremos lo que queremos que se ejecute cuando la llamemos. Por ejemplo, vamos a escribir un print, hola, este print se llama desde la función saludar. Así. Y aquí tenemos una función. Para ejecutar la función es suficiente con llamar el nombre con los paréntesis. De esta forma, dentro del bloque del código principal, saludar, y lo ejecutamos. Y de esta manera ya hemos llamado a la función. Al igual que con las variables, lo recomendable para elegir el nombre de una función es utilizar minúsculas y palabras separadas con barras bajas en el caso que queramos poner espacios. E idealmente utilizar nombres autoexplicativos, no utilizar nombres que no sepamos lo que son, como letras simples o una palabra que no tenga mucho sentido con lo que hace la función. Evidentemente, dentro de una función podemos crear variables y utilizar cualquier sentencia. Un ejemplo muy sencillo, vamos a crear una función que dibuje, por ejemplo, la tabla del número 5. Def, dibujar tabla del 5. Y vamos a hacer un for i, por ejemplo, in range hasta 10. Y vamos a hacer un print, por ejemplo, vamos a mostrar 5 por, vamos a poner la i y luego un igual, así, y aquí ponemos i por 5. Ahora llamamos esta función, dibujar tabla del 5, y aquí tenemos la tabla del 5, aunque no llega al 10. Si quisiéramos que llegara al 10, pues tendríamos que indicar que vaya uno más adelante, hasta el 11. Otra cosa que tenemos que aprender sobre las funciones es el ámbito de sus variables. Por ejemplo, voy a crear una función llamada test y dentro voy a definir una variable n con el valor 10. Si ahora ejecutamos esta función, bueno, pues teóricamente hemos creado la n dentro, pero si intentamos mostrar el valor de n fuera, nos da un error y nos dice que no está definida. Como vemos, n no existe en el proceso principal, solo dentro de la función, ya que la hemos declarado ahí. Diríamos entonces que el ámbito de la variable n abarca únicamente la función test. Pero fijaros qué ocurre si hacemos lo siguiente. Vamos a declarar una variable m, vamos a redefinir la función test, y ahora vamos a hacer print m dentro de la función test. Vamos a ejecutar la función test y fijaros, se nos muestra el valor de m pese a que no hemos declarado m dentro de la función. Bueno, esto es debido a que la variable se encuentra declarada fuera de la función, por tanto abarca también la función. El ámbito también abarca todo lo que hay por debajo y por tanto se puede utilizar dentro de las otras funciones que nos encontremos. Digamos que están al mismo nivel, tanto la función como la variable. Sin embargo, hay un requisito y es que esta debe haberse declarado antes de la llamada de la función. Por ejemplo, si redefinimos una función test, por ejemplo, para mostrar una variable L, ahora llamo la función test, pues no la encuentra, ¿no? Pero si después de llamar a test le otorgase el valor 10 y luego la llamase, bueno, y borrase el primer código, ahora sí que funciona. O sea que el requisito para poder utilizar una variable dentro de una función que sea externa es que ésta esté declarada antes de ejecutar la función. Pero mucho ojo con esto, porque utilizar variables externas dentro de las funciones en ocasiones puede no funcionar como esperaríamos. Fijaros, por ejemplo, lo que sucederá
si creamos de nuevo una variable dentro de la función con el mismo nombre que hemos creado fuera. Fijaros, vamos a definir test y en esta ocasión vamos a crear una variable o dentro de la función test con un valor 5 y vamos a mostrarla. Vamos a mostrar el valor. Ahora vamos a llamar a test y luego vamos a volver a sobreescribir la variable o, pero fuera en el proceso principal con un 10. Vamos a volver a llamar a test y vamos a mostrar el valor de o otra vez. Pues fijaros, la primera vez que llamo a test, la variable o vale 5. Luego otorgo a o el valor 10, pero al volver a llamar a test me imprime un 5, o sea, no le afecta, aunque yo la vuelva a cambiar. Y finalmente muestro el valor de o en el proceso principal y dice que es 10. Por tanto, ¿significa esto que la variable adquiere distintos valores dependiendo de dónde se ejecute? Pues no. Lo que significa es que al definirla dentro de la función, se ha creado una nueva variable, totalmente independiente pero con el mismo nombre. Es decir, esta o de aquí y esta o de aquí son dos variables distintas. Esta únicamente abarca la función y esta de aquí abarca el proceso principal. De todo este experimento, entonces, aprendemos cómo variables con el mismo nombre pueden coexistir en distintas partes del código, pero mi consejo es que intentéis evitar repetir nombres siempre que sea posible.